Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os quería enseñar lo que hay en la nevera, en el frigorífico de unas francesas, porque me parece muy divertido, porque cambia mucho la nevera de una persona según de dónde viene en el mundo. Y así que empezamos. Es el mío y el de mi compañera de piso, así que no hay solamente mis cosas, pero vamos a ver lo que puede ser más raro, más normal en un frigorífico. Vamos a empezar la visita de mi nevera. Si hay un poco de ruido es porque estoy cocinando, huele súper bien, un hachis parmentier de morcilla, que es una morcilla francesa. Así que empezamos. Creo que lo que hay siempre en el frigorífico de los franceses es muy importante, es mantequilla. En el sur es más mantequilla normal, como en España, pero siempre hay. Y en el norte, esta es la mía porque me encanta, es mantequilla salada. En el norte de Francia es imposible no tener mantequilla sin sal. Y a mí me gusta mucho para cocinar. Me gusta, a veces compro esta, a veces la otra. Me da un poco igual. Pero en el sur se come más aceite de oliva, cosas así. Pero nos gusta también la mantequilla para comer un poco de pan para el desayuno. No comemos solamente aceite, así que tenemos un poquito de mantequilla siempre. Después, con mi compañera, no es normal, pero nos gusta tener productos para la piel. Yo tengo un hidrola, es un tipo de un agua de tea tree para limpiarme la cara y para ayudar a no tener granos y todo. Y mi compañera tiene un gel de aloe vera para hidratar la piel. Tenemos la comida de la gata, porque como los enseñó en otro video, estamos con una gata para un ratito. Para el desayuno también tenemos mermelada, que es muy importante. Esta es una marca, pero yo tengo también la de mi madre. Y es de fresa, de frambuesa, me encanta. Pero no me encanta todos los días. A veces o un sábado con pan fresco. Mi compañera siempre tiene vinaigrette, que es una emulsión de aceite con mostaza y sal y pimienta y a veces limón. Es que normalmente no comemos la ensalada con solamente aceite y vinagre. Nos gusta comerla con un vinagreta, seguramente que se dice, y siempre hay un poco en el frigorífico. Algo que nos gusta mucho en Francia, creo, son los yogurts. De postre es muy normal comer un yogurt o algo un poco azucarado. Y a mí no me gusta realmente eso, así que me gusta solamente comer yogur natural y añadir un poco de chocolate o yo añadir lo que me apetece. Pero a mi compañera le gusta, así que os voy a enseñar. Hay varias que se pueden encontrar en España, pero si vais en un supermercado francés vas a ver que hay millones de tipos. Hay mucho más y le gustan muchos a los niños porque hay un montón de sabores, cosas más con fruta, cosas sin azúcar, con chocolate. Y este es muy rico, es chocolate en mousse, tipo chantilly. Después que tenemos, estos son muy de niño porque se compran con, este es de melocotón, pero hay de fresas, es un pack con de todo. Después, este es más lo que me gustaría, pero es fromage blanc, queso blanco, es entre un yogur y un queso. Y a mí también me gustan el fromage blanc para hacer salsa con un poco de limón y de aceite para comer falafel, verduras, me gusta. Pero a mí lo que me encanta y que no encontraba fácilmente en España y en Inglaterra, y creo que es
más difícil en todos los países es le compot. Es es fruta pura, solamente fruta, tipo puré de fruta. Y a mí me encanta y el más importante es sin azúcar, si no, no me gusta. Y me gusta mucho de manzana, o manzana con frambuesa o manzana con pera. Son mis tres favoritas, este es de manzana. Había un poco en España, pero era de niños, de bebés. Y había una marca que lo hacía manzana, pera, y era un envase de vidrio. Era un poco caro, pero me encantaba. Y aquí no es solamente para niños, creo que es más algo de niños, pero nunca me ha pasado comerme. Y se encuentra con los yogurt, pero también se encuentra para guardarle, no en la nevera. Pero a mí me gusta comérmelo fresco, por eso lo tengo en la nevera. Igual que la mantequilla tenemos nata de todo tipo. Tenemos esta. Y a mí me gusta más esta que es un poco más de gorda, pero vi que cuando es más ligera añadí un poco de azúcar, así que prefiero comer más grasa y menos azúcar. También tenemos un montón de queso. A mi compañera le encanta mozzarella, hacerse ensalada de mozzarella. ¿Qué más? Tenemos un resto de fromage de cuadros para hacer, que es un poco malo, creo, para hacer raclette, que es un plato de invierno muy típico y se come con patatas, con jamón y todo. También yo tengo un queso enorme de España, que el Pastor Roncaes, que viene de Navarra. Es un regalo de mis padres, me encanta comérmelo en trozo finito o rallado para hacer gratinar todo. Yo tengo me gusta gratinar con emmental râpé, que es mi básico porque puedo añadir emmental en todos mis platos. También tengo dos quesos malos que para muchos franceses no son quesos, pero a mí me apasiona todo lo con leche, todos los tipos de quesos. Es Saint-Maurice, que es bastante parecido al Philadelphia. Que es Boursin, es del mismo tipo que el Saint-Maurice, pero con nueces y fig. Lo voy a traducir, no sé cómo se dice fig. Es súper malo. Me gusta para hacerme pequeños bocadillos para ir al trabajo, porque si no, al trabajo hay galletas y me como galletas. Y como intento comer más salado que cosas azucaradas, es lo que intento comer. ¿Qué más tenemos? Esto lo hemos visto. Un poco de verdura, que me voy a hacer una para hoy. Un poco de jamón. El jamón es muy diferente. No se come en pequeños cuadrados en Francia, es más grande. Así que esto era bastante diferente en España. Es un steak vegetal de mi compañera. Creo que no le gusta y ahora quizás no es bueno, no sé. Huevos, intento comer huevos ecológicos, pero esos no son los míos. Salchicha, esta es riquísima, es un regalo de mi padre, viene de Francia, pero riquísima. Tenemos muy buena en Ardèche. ¿Qué más? Aquí tenemos mermelada, mostaza, un montón. Que no sé por qué hay tantas mayonesa, mostaza, porque no comemos mucha salsa, pero creo que cada vez que hay un evento, una receta, mi compañera compre cosas y por eso hay tantas. A mí no me gusta mayonesa a veces con huevos, pero me gusta más hacerla mostaza así para hacer salsa o con carne, ketchup cuando hace patatas fritas, pero no como mucho en casa. Es maple syrup, me encanta con pancakes, no sé cómo se dice, pepinillos, súper rico con la raclette o con todo, con jamón, Mi compañera también bebe zumo,
Yo he dejado beber zumo porque al final es un montón de azúcar. Prefiero comer zumo fresco. Cuando me hago zumo, lo hago yo. Leche, agua, la salsa las hemos visto. Aquí tenemos, es para mi receta de hachis parmentier, voy a hacer, necesito boudin, que es un tipo de morcilla. A muchas personas no le gustan, pero a mí me encanta. Y este es quenelle. Es un tipo de... Es muy famoso aquí en Lyon. Las he comprado de pescado. Y le brochet es un pescado, no sé, es un tipo de soufflé con harina, huevos, es muy ligero. Se puede a mí me encanta comerlo con una salsa de pescado, un poco al horno y súper rico. Se guarda mucho tiempo, así que tengo. Este me encanta, es lo que voy a comer hoy. Son gnocchi con puero y con nata y champiñones. Es mi plato favorito del momento. Es carne de mi compañera que no tiene buena pinta. Y aquí un montón de verdura muy normal, creo. Voy a acabar mi video ahora. Creo que os he enseñado todo. A mí me gustará mucho enseñar recetas porque me encanta cocinar. Y puedo también hacer un video de lo que hay en la parte más fría de la nevera. Bisous!